hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo. De la barba de Aarón, creo que dicen. Qué bueno habitar los hermanos juntos cuando tenemos un mismo propósito. Y el propósito es ayunar, clamar e interceder. Hay mucho por qué interceder. Bendito el nombre de Jesús. Y como dicen por ahí, el dilema de quienes predican es, Señor, ¿qué predico? ¿Qué predico? Ese es el dilema de lo que van a predicar. ¿Qué predico, Padre? ¿Qué predico? No ve el tiempo de, hey, faltan 15 días, faltan 10 días, falta una semana. Padre, dame algo. Así que, bueno, el Señor siempre le da tiempo de encontrar algo, hermano. Algo que decir. Y aunque sean cosas que ya se han dicho, no importa. Se repiten otra vez. Porque le decía el Señor a Moisés, le decía a los hijos, las repetirás a tus hijos. Una y otra vez las repetirás hasta que se le graben en la mente y en el corazón. Y con todo y que se les repitieron las cosas, volvían a caer. Entonces lo que hizo Dios, ¿sabe qué fue? Primero, vamos a resolver este problema. Vamos a meternos adentro del corazón de la persona. Ya que no sea un conocimiento de hacia afuera, nos vamos a meternos en el corazón de la persona. Vamos a vivir, vamos a alojarnos ahí, vamos a vivir ahí. Y se acaba el problema. Se acaba el problema en el sentido de que ya viviendo el Señor en nuestro corazón es diferente. Ya es diferente. Gloria a Dios. Y bueno, yo quería hablar de algo que la hermana Margarita esta mañana tocó cuando estaba intercediendo. Ella habló del sello. De que el sello que el Señor pone en nosotros es el Espíritu Santo. Es que esa es la razón por la que estamos aquí. Eso es lo que nos motiva a venir aquí. Lo que nos hace reunirnos a nosotros es eso. Sin eso no hay iglesia, no hay nada, no hay movimiento, no hay nada. Diga un amén, hermano, si lo creen. El Espíritu Santo de Dios es el Paráclito, el que el Señor mandó en su reemplazo. Él se tenía que ir, pero Él le dijo, yo no os dejaré huérfanos, no os dejaré solos. Jamás seremos huérfanos. Quedad tranquilos ahí en Jerusalén, esperen la llegada de la promesa. Y por eso yo le puse a este mensaje el sello de nuestra herencia. El sello de nuestra herencia. Y está basada en 2 Timoteo 2, capítulo 19. Pero antes que nada, yo entrego esta palabra en manos del Señor, para que el Señor sea el que dirija y controle lo que se va a decir aquí. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por este momento tan especial que nos permite nuevamente estar aquí. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, por el derramamiento, Señor, que tú produciste o produjiste hace 2000 años en ese lugar llamado el aposento alto. El principio, Señor, de la accionar y del trabajo del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que se derramó aquel día. Gracias, Señor, porque ese mismo Espíritu Santo se está derramando hoy, 2000 años después. Que esta palabra sea motivada por ti, controlada por ti, dirigida por ti. Señor, produce tanto el querer como el hacer en los corazones de quienes la oigan. Y que tú seas glorificado, Señor, porque solo tú mereces toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor.
el sello de nuestra herencia. Según de Timoteo capítulo 2, versículo 19, que dice en la Biblia, en la Reina Valera, ¿verdad? Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. El fundamento es el siguiente. Conoce el Señor o conoció el Señor a los que son suyos, apártese de iniquidad. En consecuencia, si el Señor conoce a los que son suyos, y si tú sabes que tú eres del Señor y tú tienes el testimonio del Espíritu Santo en tu corazón y tú sabes que tú eres de Él, porque el Señor sabe quiénes son, pero la persona también tiene que saber que le pertenece a Dios, porque tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Apártese de iniquidad. Dice que si tú, como el Señor conoce a los que son suyos, pues apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Bendito Dios. Según de Timoteo 2:19. Me impresionó ese versículo, me impresionó esa palabra porque te habla del sello. Te habla del sello de Dios. Nosotros somos marcados, somos sellados. Sin sello no hay salvación. Sin sello no hay separación. ¿Verdad? El sello es algo muy importante, pero no es el sello ese físico que usualmente vemos siempre en nuestro diario caminar. Vemos sellos por todas partes. Usted va a una oficina pública y usted ve los sellos ahí de los documentos oficiales. Esos son sellos. La palabra sello en latín es sigillum. Sigillum es la palabra en el latín. La que usaba, que usaba el idioma que usaban los romanos para comunicarse entre sí, ¿verdad? El latín. Pero el sello es una marca espiritual. Es una marca espiritual. ¿Y qué indica el sello? Lo que nos atañe a nosotros como cristianos. El sello, principalmente lo que atañe para nosotros es autoridad. Autoridad, poder y autoridad. El sello que es el Espíritu Santo te da poder y autoridad. ¿Por qué? Porque el sello significa autoridad y significa poder. Porque en el Antiguo Testamento, usted ve los ejemplos en el Antiguo Testamento, cuando alguien portaba el sello es porque esa persona tenía poder y tenía autoridad. Y usted ve en el libro de Génesis, en el capítulo 41, no es necesario que lo ponga, simplemente lo estoy hablando así porque sé dónde está ubicado, pero cuando José estaba en Egipto, ¿verdad? Y se presentó la circunstancia grave que había que buscar una mente que pudiera resolver el tema, alguien que pudiera resolver el tema, y se aparece José, el muchacho que había sido echado en una cisterna y que después sus hermanos por envidia lo vendieron a los ismaelitas y los ismaelitas lo trajeron a Egipto en una caravana y lo vendieron y lo compró casualmente lo compró el oficial principal de Faraón, que era Potifar. Y bueno, ya la historia ustedes se la saben. José fue llevado a la corte de Faraón y ante esa respuesta y esa sabiduría que dio, entonces, ¿qué hizo el Faraón? Nada, hermano, usted es el hombre. Y le puso su sello. Aquí está. ¿Cuál era el sello? El anillo. El sello de los reyes antiguamente era el anillo. Con ese anillo, el que portaba ese anillo se entendía que era la máxima autoridad, que tenía el más grande poder de todos y que sin ese anillo no era nada. Él se quita el anillo y se lo da a José, indicándole que después de él no había otra autoridad más grande en todo Egipto que José. El único por encima de José era el propio Faraón. Él le dio su anillo a José, dándole poder y dándole autoridad. Entonces, el sello
representa poder y autoridad. Lo mismo en Esther. Lastimosamente en Esther el sentido o la orientación era diferente, porque a base de estratagemas, Amán lo que hizo fue básicamente engañar al rey, inducirlo a error para que le entregara autoridad. Y también dice en Esther capítulo 3, el rey Asuero es el rey Jerjes, el de la película 300, ¿no? Porque lo ponen ahí como un mamarracho, en esa película lo ponen, pero es ese el rey Jerjes, el rey Asuero. Le entregó el anillo a Amán, pero se lo entregó, claro, a base de mentiras y de manipulaciones. Estoy seguro de que el rey no le hubiera dado ese anillo si él hubiera entendido de un principio cuál era la verdadera razón de haberle pedido esa autoridad al rey. Y el rey le dio, coge, aquí está, haz conforme has dicho. Después se lo quitó. La gloria sea para el Señor. Pero el anillo te daba la autoridad. Tú sellabas los decretos con el anillo. Había una sustancia que se utilizaba antiguamente que era el lacre, le llaman el lacre, que era como una especie de resina. Era una resina y hoy se usa todavía para sellar documentos. Porque yo he visto los testamentos en las notarías, cuando dan testamentos cerrados. Por lo menos el testamento de mi papá es un testamento abierto. Pero hay testamentos cerrados que el testador no quiere que nadie lea, ni siquiera el notario, nadie. El único que conoce la voluntad es el mismo que la da. Entonces él da el testamento en un sobre lacrado. Se llama lacrado, ¿por qué? Porque está cerrado con un lacre rojo. Eso se pega bien duro. Se pega y el testamento está dentro. Es un sobre lacrado indicando que es un testamento cerrado. Un testamento cerrado que solamente se va a llegar a conocer cuando se dé la muerte del testador. Entonces ahí el notario abre el testamento y se descubre y se ve quién es el heredero. Eso se llama testamento cerrado. Entonces, eso da, el sello es autoridad, hermano, es autoridad. Cuando Daniel fue echado al foso de los leones, también dice que el rey triste le puso el sello, le puso su anillo, le puso la marca al sello, indicando autoridad, que esa orden no podía ni siquiera ser revocada por él mismo, porque dice que los decretos de las leyes de Media y Persia decían que ni siquiera el rey podía revocar su propio decreto, tenía que ser cumplido. Y él triste puso ese sello en la puerta donde Daniel fue echado en el foso de los leones. Pero el Señor lo guardó y lo protegió. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. El sello de Dios, el Espíritu Santo, nos da autoridad a nosotros. Nos da autoridad y poder. Y tenemos que saber usar ese sello, mi amado hermano. Tenemos que saber usar ese sello de manera responsable. Tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Tenemos autoridad delegada por Dios. Bendito el nombre de Jesús. Usemos esa autoridad responsablemente. Responsablemente. Aleluya. El sello de Dios también, y esa es la parte que más me encanta a mí. ¿Por qué? Porque yo quiero sentirme pertenecido de alguien. Porque si yo no me siento pertenecido de alguien, me siento mal. Me siento como que no tengo ni techo ni piso de quién soy. Tengo que sentirme pertenecido de alguien. Y el sello te da sentido de pertenencia. El sello te da sentido de pertenencia, de propiedad. Bendito sea el nombre de Jesús. Somos propiedad del Señor, dice la palabra de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y de los que en él habitan. Dice otra palabra, reconoced que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Si nos hubiéramos hecho a nosotros mismos, si nosotros mismos nos hubiéramos hecho a nosotros mismos, bueno, pues Dios está bien, pues chao, sigue siendo Dios allá, pero tú sabes, yo soy dueño de mí mismo porque yo mismo me hice.
Pero no es así, hermano. Él nos creó y nos puso en esta tierra con un propósito. Entonces, el que no quiere reconocer esa verdad, pues está mal. Y por eso es que el mundo está como está. Porque la gente se cree dueña de sí misma. Y no somos dueños de nosotros mismos. Dios anhela manifestarse a las vidas. Él tiene un propósito para cada vida que viene al mundo. Él tiene un plan, un diseño, un propósito. Y Él desea habitar en medio de su pueblo. Dios siempre ha sido así. Quiso habitar en medio de Israel, habitó por un tiempo, lastimosamente. Pero ahora, en el tiempo de hoy, está habitando en el pueblo de Dios, que es la iglesia. Ahora mismo el pueblo de Dios es la iglesia. Si me quieren salir por allá a decirme que el pueblo de Dios, bueno, la hice la palabra de Dios. El pueblo del Señor hoy es la iglesia. Porque en la iglesia habita el Espíritu Santo. Está el Espíritu Santo moviéndose en la iglesia. Eso no es de ser antisemita. El reconocer eso no es ser antisemita. Pero ahora eres antisemita porque nada más dices algo en contra de los señores de allá, del pueblo de allá, dices algo y ya eres antisemita. No, hermano. La palabra lo dice claramente. Lo enseña. Ahora, ¿qué va a suceder después del rapto cuando el Señor venga a la iglesia y empiece otra vez ese pueblo a despertarse espiritualmente? Entonces ya estamos hablando de otra cosa. Y eso viene, hermano. Eso viene. Bendito el nombre de Jesús. Eso viene porque el Señor prometió la restauración de Israel. Él prometió la restauración y se lo prometió a David, que no faltaría rey en el trono, sentado en el trono. Y él prometió que él iba a restaurar. Y ahora vamos a ver el principio de esa restauración, por dónde empieza. Bendito el nombre de Jesús. Pero la palabra el sello te da sentido de pertenencia. Bendito el nombre de Jesús. Somos sellos tenemos el sello en nuestras vidas. Antes, en el imperio griego, o sea, en el mundo griego y en el mundo romano, se le ponía una marca, un hierro candente a los esclavos, indicando la propiedad. Lo que pasa es que los romanos sobre todo lo hacían de una manera que el esclavo se sentía denigrado. Le ponían un sello en la frente o se lo ponían en el hombro, se lo ponían en el antebrazo o se lo ponían en alguna parte del cuerpo, la pierna, pero se lo ponían de una manera que él se sentía denigrado. Pero lo que querían ellos dar a entender era de que esos eran propiedad de alguien, de su señor, del pater familias o de alguien importante, ¿verdad? Era el dueño de ese esclavo. Entonces, como dice el libro de Efesios 1:13, Efesios 1:13 dice: bendito el nombre de Jesús. Ahí mismo en la Biblia de las Américas. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, después que nosotros escuchamos el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, el evangelio que nos salva, y habiendo nosotros creído, fuimos nosotros sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Es que el sello de Dios no es físico. El sello de Dios siempre es espiritual. El sello de Dios no se va a ver. No lo van a ver los ojos físicos. El sello de Dios es en el ámbito espiritual. ¿Verdad? Entonces, la Biblia dice que el Espíritu Santo es la garantía, como lo dice ese versículo, la garantía de la herencia, y como lo dice también Segunda de Corintios 1:22, Segunda de Corintios 1:22, dice que el Espíritu Santo nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. En la versión Reina Valera dice como las arras. Las arras, es decir, las arras es un adelanto. Es un adelanto que tú das, una prenda, una garantía que tú das
como una confirmación de un acuerdo que se ha de cumplir y que se tiene que cumplir. Entonces, por ejemplo, en un contrato de venta, de compraventa, tú das un adelanto a través de una promesa de compraventa, ¿verdad? Tú das un adelanto como señal de que hay un pacto y ese pacto se ha de cumplir. De suerte tal que si no se cumple por una situación vamos a decir, del comprador, que es el que da la prenda, el que da la garantía, el que da el arra, entonces el comprador pierde el contrato se queda insubsistente, pero él pierde la prenda, él pierde el dinero, él pierde el adelanto. Si es por parte del vendedor, la penalización es que tiene que devolverle al comprador la prenda más el doble. O sea, tiene que devolver el doble. Eso es lo que usualmente se da, ¿no? Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. O sea, es las arras. O sea, Él pone en nosotros el Espíritu Santo como una señal, como una garantía de que nosotros somos herederos de una herencia, que vamos a heredar la vida eterna. Que vamos a heredar la vida eterna, hermano. Eso es lo que el apóstol Pablo decía cuando hablaba de las arras. Arras. El Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, somos sellados. Tenemos el sello y tenemos la garantía de que esa promesa que Él nos dio se va a cumplir. Bendito sea el nombre de Jesús. La garantía de la herencia eterna, como dice Efesios 4:30. Efesios 4:30 dice, no contristes. Si tú sabes que tienes la garantía, si tú sabes que tú tienes esa prenda, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, no contristes al Espíritu Santo. Tú tienes ya esa parte que representa el adelanto que Dios da como señal de que Él va a cumplir lo que dijo que iba a cumplir, que es que vamos a entrar nosotros en la herencia eterna. Se va a cumplir lo que Él dijo. Él dijo que Él vendría nuevamente y que nos tomaría a sí mismo. Y que donde él estuviera, nosotros íbamos a estar con Él. O sea, nosotros vamos a estar con Él. Todas partes que Él vaya, vamos a estar con Él. No nos vamos a separar de Él. Bendito el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo en ti es la garantía de que esa promesa se va a cumplir. Por eso no debes contristarlo. No debes entristecerlo. No debes agraviarlo. No debes agraviar al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual tú fuiste sellados para el día de la redención. El día que la herencia, el día que recibes la herencia prometida. Es cuando el Señor te dice, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo poco me fuiste fiel, pero yo en lo mucho te pondré. Mira, el Señor no te está diciendo que seas fiel en lo mucho. El Señor te está diciendo que seas fiel en lo poco. En lo poco seas fiel, pero en lo poco sé fiel. No seas infiel en lo poco, sé fiel en lo poco que Él te está pidiendo. Que en lo mucho Él te va a poner, hermano mío, hermana mía, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. No entristezcas al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No te prestes para cosas que no agradan a Dios. No hagas cosas que tú sabes que están mal. No camines por camino de pecadores. No te sientes en silla de escarnecedores. Dile al Señor que te muestre qué debes hacer. La vida cristiana no es aburrida, hombre. La vida cristiana es aburrida. La vida del cristiano no es aburrida.
Bendito el nombre de Jesús. Dios quiere un pueblo. Siempre ha querido un pueblo. Él le dijo a los hijos de Israel. Miren. Donde él le dice a los hijos de Israel. Como tiene la cuestión esta que tiene una llave, hay que darle más vuelta a esta cuestión para que abra. Él le dijo a los hijos de Israel. Vosotros, Éxodo 19 del 4 al 5. Vosotros, claro, yo lo estoy leyendo en la versión, bueno, no sé en cuál versión la estoy leyendo, pero bueno, lo voy a leer. Vosotros habéis visto, eso era cuando Moisés ya había llegado al Sinaí con el pueblo, cuando ya habían llegado al pie del monte Horeb, que les iba a entregar la ley a toda esa multitud de gente. Vosotros habéis visto lo que hice a los egipcios y cómo los tomé a ustedes sobre las alas de águilas y os he traído a mí, los he traído a mí al desierto donde él moraba en la montaña, ahí. Los traje desde allá hasta acá. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Ese era el plan de Dios, que Israel fuera su especial tesoro. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y de gente santa. Éxodo 19 del 4 al 5 es eso. Lo que pasó con Israel, pues, ya ustedes saben, pero las promesas de Dios son irrevocables. Dios tiene un plan con ese pueblo. Pero a la iglesia de hoy, Él está diciendo lo mismo que le dijo al Israel del Sinaí en aquel momento. Porque Él dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pedro le está diciendo las mismas palabras a la iglesia, ahora nosotros, a los cristianos, que lo que Moisés le dijo a Israel en aquel momento. Mas vosotros sois, dice, linaje escogido. Lo mismo que le dijo Israel. A Israel le dijo, ustedes son mi especial tesoro. Ustedes son un reino de sacerdotes y de gente santa. Al Israel de hoy, la iglesia, nosotros, el Israel espiritual, la iglesia, le está diciendo, mas vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión. Lo estoy leyendo en la versión textual, la Biblia textual, pero en la Reina Valera dice lo que dice ahí. Mas vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Dios siempre ha querido un pueblo. Y Dios no va a abandonar su plan de querer un pueblo porque Él puede prescindir de nosotros. Si Él es Dios, pero nosotros no podemos prescindir de Él. No podemos vivir sin Dios. Él si quiere nos elimina y se crea otro pueblo más. Si le dijo a Moisés, ¿tú quieres que yo agarre a este pueblo y lo fulmine? Vamos a tirarle un par de cohetes para que tú veas. Vamos a mandarle un par de cohetes ahí. Ya lo fulminamos. Y yo voy a hacer otro pueblo de ti. Moisés le dijo, no, Señor. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Qué van a decir los egipcios? Después que lo sacaste de allá, mira lo que les hizo. ¿Para qué lo sacó entonces? ¿Qué Dios es ese? Se van a reír. No hagas eso, Señor. Y el Señor se arrepintió. Miren ustedes, se arrepintió. Pero Él puede hacer lo que Él quiera. Lo que Él quiera. Pero Él Él desea que seamos su pueblo. Él desea que seamos su pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que el sello de Dios
nos da la pertenencia que necesitamos. Además de la autoridad y del poder que nos da ese sello, que es el Espíritu Santo, nos da también la propiedad, nos da la pertenencia, tenemos sentido de pertenencia en nuestra vida. No estamos solos, somos pueblo del Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Nos da la propiedad. Pero dice que también el sello de Dios, además de la propiedad, ese sello nos da protección. Nos da la protección. Porque cuando tú eres sellado por el Espíritu Santo, hay protección. Hay protección, hermano. Ustedes han oído o han leído también el capítulo 7 de Apocalipsis, ¿verdad? El capítulo 7 de Apocalipsis es tan, wow, es tan importante porque ese capítulo 7 de Apocalipsis, ahí está las primicias. En el momento en que la iglesia es arrebatada al cielo, ahí aparece la iglesia arrebatada al cielo en ese capítulo. Porque dice que vi una multitud que nadie podía contar. Que nadie podía contar y que tenían palmas en las manos. Y estaban vestidos de blanco con palmas en las manos y venían de todas partes. Y eso no es que eran martirizados, como dicen por ahí, que mira, era una multitud que nadie podía contar. ¿Cómo pueden haber tantos mártires de la tribulación en un periodo tan corto? ¿Cómo pueden haber tanta gente asesinada en un periodo tan corto? Dice la Biblia que era una multitud que no había manera de contarla. Ni siquiera con la inteligencia artificial y con todas las cosas que tiene, se podía contar. Una multitud tan grande de todos los pueblos, naciones, tribus. Es la iglesia que está en el cielo, hermano. Pero en el momento en que la iglesia, tanto la iglesia es arrebatada al cielo, dice la Biblia que Juan vio, porque esa era la visión de Juan. Juan estaba en el Espíritu. Después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 extremos de la tierra, que detenían a los 4 vientos de la tierra, detenían las 4 tempestades que iban a caer en el planeta cuando comience la gran tribulación. Es tempestad, ¿verdad? Es tempestad, es fuego, es tempestad. Son los juicios de Dios. Esos 4 ángeles estaban en los 4 extremos, norte, sur, este y oeste, deteniendo la ira de Dios, deteniendo el juicio de Dios. ¿Por qué? Detengamos los 4 vientos de la tierra para que no sople nada, viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Sigue, Frago? Y vi otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo en la mano, hermano. Ese era el ángel que iba a sellar a una multitud de 144,000. Dice, tenía el sello del Dios vivo y gritó a gran voz a los 4 ángeles. Es un sello, yo no sé qué sello, pero dice que tenía un sello en la mano. Gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño ni a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, los sacerdotes, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000.
y de la tribu de Benjamín fueron sellados 12,000. Ahí está. Ese es el principio de la restauración de Israel. Porque Él está sellándolos. Él está sellándolos porque ellos son 144,000 testigos que van a predicar el evangelio del reino en el periodo de la gran tribulación a quienes, al resto de la descendencia del pueblo de Israel. Ellos van a predicar el evangelio porque ellos son sellados, ellos reconocieron a Mashiach, a Jesús, a Yeshua como su Mashiach. Reciben el sello del Espíritu Santo y se les pone el sello en la frente, un sello espiritual, un sello de protección, que son separados. Bendito el nombre de Jesús. Dice Apocalipsis 14 que ellos son vírgenes. Dice, miré aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión y con él 144,000. Ellos después que cumplen su trabajo, ellos son arrebatados. ¿Se sabía que hay otro arrebatamiento? No hay un solo arrebatamiento, hay varios. Y ese arrebatamiento, aquí hay un arrebatamiento. Es que no lo tiene que decir textualmente, pero ahí está, ahí se entiende. Hay un arrebatamiento. Ellos son sellados cuando están en la tierra. Pero en el capítulo 14 dice que aparecen con el Cordero. Dice el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión. Hablando del Sión de arriba, del cielo. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre. El sello de Dios escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender ese cántico, sino solamente los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Dice que estos 144,000 hijos de Israel. Dice que eran aquellos que eran vírgenes. Dice que no se contaminaron con mujeres. Yo quiero decir algo ahí. Eso parece un comentario misógino, pero eso tiene una explicación. Eso tiene una explicación. Ahí está hablando en sentido espiritual. No se contaminaron con mujeres porque en el antiguo Israel, quienes llevaron a la idolatría a los hijos de Israel en el desierto de Madián fueron las moabitas y las madianitas. Los hijos de Israel ponían sus ojos en las mujeres paganas. Y esas mujeres, con su seducción y con su, tú sabes, ¿no? Empezaban a flirtearle a los hijos de Israel, a filtrearle, y ellos quedaban enredados con esas mujeres. Y esas mujeres, pues, las mujeres hacían con ellos, o ellos hacían con las mujeres lo que hace un hombre con una mujer cuando, ya usted sabe, ¿no? Pero además de eso, entonces esas mujeres lo llevaban a la idolatría. Llevaban a los hombres, a los hijos de Israel, a la idolatría. Mujeres paganas. Entonces, lo que está diciendo, como Salomón tuvo ¿cuántas mujeres? ¿Y qué pasó con esas mujeres? Él se apartó por causa de esas mujeres paganas, moabitas, amonitas, edomitas, cananeas, bonitas, feitas, todas esas mujeres. Él se apartó porque él puso sus ojos en esas mujeres, se apartó del Dios vivo. Nadie sabe qué pasó con Salomón, yo tampoco sé, la verdad. Solamente Dios sabe. Entonces, el comentario de no se contaminaron con mujeres va orientado en ese sentido, de que es la gran tribulación, no hay tiempo para andar con coqueteo con mujeres, es tiempo de predicar, de salvar las vidas, de darle a conocer el mensaje de salvación, no es tiempo para estar casándose, no es tiempo para estar en eso. Entonces ahí dice, la palabra dice que eran vírgenes, tenían bien enfocado su misión, eran vírgenes.
No se contaminaron con mujeres, no andaban en fornicación. Dice que seguían al Cordero a donde quiera que vayan. No se van a separar jamás del Cordero. Así como nosotros tampoco nos vamos a separar nunca más de Jesús. Porque él dijo que donde él estuviera, nosotros también vamos a estar. Así que lo más seguro es que vamos a ver a esos 144,000 también. Y esos 144,000, Dios sabe dónde están. Olvídate eso de que las tribus perdidas, mira, son perdidas para el mundo, perdidas para los historiadores, perdidas para los arqueólogos, para los historiadores, para los eruditos, perdidos para el mundo intelectual, pero perdidos para Dios no. Él sabe dónde están y sabe quiénes son, porque a Dios no se le pierde nada, salvo aquellos que deciden perderse. El que se pierde es porque quiere, pero a Dios no se le pierde nada. Jesús le dijo al Padre cuando oraba, de los que me diste, ninguno se perdió, sino solamente el hijo de perdición, para que se cumpliese lo que ya había sido predicho anteriormente que iba a pasar. Él decidió perderse. Él decidió, él tomó su camino. Jesús le dio, le ofreció, Jesús lo llamó para que fuera uno de los 12. Y él perdió, él se fue porque él quiso. De lo que tú me diste a mí, ninguno se perdió. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen. Y yo le doy vida eterna y nadie, ni el diablo, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces eso de las tribus perdidas, olvídate. Las tribus perdidas para el mundo, pero no perdidas para Dios. Dios sabe dónde están. Pueden estar adentro del Estado de Israel, como pueden estar en Persia, como pueden estar en África, como pueden estar en América, como pueden estar en la Patagonia, como pueden estar en Panamá, en todas partes, porque dice, la Biblia dice que detengamos los 4 vientos de los 4 extremos de la tierra. De toda la tierra detengamos. Eso quiere decir, eso me indica a mí que ellos están dispersos por todo el mundo. No solamente están en Israel, están en otras partes. 144,000. Y esas son las primicias para Dios. Ese es el primer remanente salvo. De la gran, no solamente de Israel, es de la gran tribulación, porque ahí cuando empieza la gran tribulación, ahí son salvos, son sellados. Y empieza el ministerio de los 144,000. Bendito el nombre de Jesús. Eso nos dice, eso me dice a mí que Él sabe quiénes son las 10 tribus o las 12 tribus. Él sabe quiénes son y Él las va a traer a su debido momento. Las va a dar a conocer. Así que toda esa discusión que se da ahora de dónde están, que quiénes son, que si estos son israelitas, que si estos no son, eso no importa. Lo importante es que el Señor que está ahí arriba en los cielos sabe quiénes son y Él las va a traer. Porque dice, todo Israel será salvo. Él va a cumplir su promesa. Él va a cumplir su promesa. Bendito el nombre de Jesús. Así que el sello de Dios nos da a nosotros protección, hermano. Porque es un sello en la frente. O sea, para ellos, para los judíos, es un sello en la frente. Nosotros no necesitamos tener sellos en la frente. Dice la Biblia en Apocalipsis que en la nueva tierra, en el nuevo cielo y en la nueva tierra, dice que le seguirán y que el nombre del Padre y del Cordero estarán en la frente. Bendito el nombre de Jesús por esa gente que va a nacer en aquel tiempo. Pero nosotros, la iglesia, no necesitamos tener el sello de Dios en nuestra frente. ¿Sabe por qué? Porque el sello de Dios está dentro de nosotros. En cada partícula de nuestro organismo está el sello de Dios. En cada átomo. En el corazón. Amén. Ahí está. En la cavidad dentro de nosotros. Es como un teléfono. Es como un teléfono. Este teléfono, él tiene una batería. Él tiene un espacio donde va la batería. ¿Verdad? Bueno,
hay un espacio dentro de nuestra vida, espiritualmente hablando, que lo debe ocupar el Señor. Fuimos diseñados con un espacio a nivel espiritual, estoy hablando, a nivel físico no. A nivel físico ahí están los intestinos, está el estómago, están las vísceras, está el esófago, está el intestino grueso, el intestino delgado, está el vaso, está el páncreas, está el hígado, están los riñones, está eso. Pero en el sentido espiritual hay un espacio que el Espíritu Santo ocupa dentro de nosotros. Amén. Dicen que es por esta área. El área aquí del vientre, sí. Bendito el nombre de Jesús. Nosotros no necesitamos tener sellos en la frente. Bendito Dios por los 144,000, pero nosotros, la iglesia, tiene el sello adentro. Parece que a los hijos de Israel Dios los sella por afuera. Parece porque usted ve en el Antiguo Testamento cuando dice el Espíritu de Jehová vino sobre mí y me ungió Jehová, por lo menos a Jesús lo selló el Espíritu Santo, pero a Jesús lo selló por fuera. Por fuera, fue por fuera porque dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová vino sobre mí y me ungió Jehová. Dice que cuando Sansón empezaba a hacer su asunto, dice que el Espíritu de Jehová lo tomó. Entonces, no sé, es el trato de Dios con ellos, pues. Con los judíos. Dice que los sella. Significa con ellos de que el Espíritu Santo viene sobre ellos. Viene sobre ellos y los sella. Pero a nosotros nos selló ya adentro para afuera, porque es que la salvación es de adentro para afuera, hermanos. Por eso él dice que no contristemos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está adentro, no está en la frente. Está dentro de nosotros. El diablo nunca te va a sellar con nada espiritual. El diablo te va a sellar siempre con marcas físicas. ¿Se acuerdan de Caín? Dios le puso una señal. Yo me imagino que fue que Caín, Señor, ya yo soy pecador, ya no puedo recoger el agua derramada, ya maté a mi hermano, ya hice lo que hice, pero ¿sabe qué va a pasar? El mal se va a multiplicar, o sea, va a ser peor, el remedio va a ser peor que la enfermedad y me van a matar a mí. ¿Qué va a pasar? Me van a matar porque van a saber que yo maté a mi hermano. Entonces el Señor le dijo, yo te voy a poner a ti una señal. Le puso una señal en la frente visible. Se la puso, pero esa no era una señal para vida. Era una señal simplemente para preservar su vida física. Porque el diablo te va a dar siempre señales para preservar cosas terrenales. No para preservar tu alma. Solamente para darte comida. Las señales del diablo son señales que se ven físicas, marcas físicas que tú vas a ver. Pero solamente es para garantizarse bienes terrenales, la vida terrenal, pero no la vida eterna. No la vida eterna. A Caín le pusieron una señal en la frente para preservar su vida física, pero Caín no se salvó, Caín era del maligno, dice la Biblia. Caín nunca se arrepintió. Él no se arrepintió. Dios le dio la oportunidad. Igual va a ser también cuando el Señor venga y empiece el tiempo de la gran tribulación. Dice la Biblia en Apocalipsis 13 que Satanás va a poner una señal física y visible en la frente o aquí en la mano derecha, igual que hacían en el Imperio Romano. Le ponían un hierro candente para decirle a la gente, este agua me pertenece a mí. Satanás va a poner una señal en la frente o en la mano derecha. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé, o acá dice se les pusiese, ¿no? Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Se les dé una marca en la mano derecha o en la frente. Y que nadie
pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca. ¿Cuál es esa marca? Ahí lo dice. El nombre de la bestia, el nombre del anticristo. O el número de su nombre. El número de su nombre dice que es número de hombre. Y el número de la bestia es 666, ¿verdad? Pero lo que yo quiero decirle es que el diablo va a ponerle una marca física a la gente. Porque el diablo no puede marcar a nadie en el espíritu por dentro. El diablo no te puede poner marcas, ningún otro tipo de marca que no sea una solamente para preservar bienes terrenales, bienes perecederos, bienes de esta tierra, de este mundo. Nos pueda distraer. Eso no quiere decir que con los ojos abiertos no podamos orar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si usted está en un lugar, si usted